Hola, ¿cómo están? Estamos recién iniciando la transmisión para conectarnos con Mauricio Neto, que nos va a estar contando sobre Aura Feeling. Así que vamos a esperar a que ingrese Mauricio a la transmisión. Ahí está, Aura Feeling. Eh, Enrique Ramos nos va a ir informando cómo va el partido. Eh, Vamos a invitar a Mauricio. Aquí está, aceptar. Está ingresando Mauricio Neto a la transmisión. Ya estamos, ¿no? No, Yo les voy ahora era solo contando cómo va el Mauricio. partido. Yo les voy contando. Quédate tranquila, Coque, que yo te tengo al tanto. Ahora Feeling es Argentina. Hola Mauricio, bienvenido. Laura, un beso. Al final del partido. Dos besos, Coque, dos. Después te voy a enviar 3 besos, Laura. Queda mucho ahí a altura. Oye, bueno, primero que todo, bienvenidos, bienvenides a las personas que se van integrando a esta transmisión. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí sintiéndome muy viejo, te estoy pidiendo asesoría para poder conectarme. Sí. Bueno, Pero bien, bien. excelente. Bueno, mientras tanto, Mauricio se pone al día ahí con la transmisión. Ir saludando a todas las personas que se vienen integrando a esta transmisión. Estamos ya con Mauricio Neto. Primero que todo es un honor, Mauricio, tenerte acá conversando contigo. Mauricio es fundador de la Academia Holística, originador de varias disciplinas también, numerología káchica, Mujokenai, Reiki integral, entre otras. También, por supuesto, instructor y originador también del método Akashic Healing, instructor de registros akáshicos. Bueno, se me escapan muchas cosas, Mauricio, me queda corto el espacio para poder presentarte, pero de todas maneras te doy la bienvenida, por supuesto, y muchas gracias por estar acá. Así que bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. ¿Tengo permitido hacerte bullying durante este live o va a ser Sí, algo más serio? ya Chile va perdiendo, ya. Así que eso, bueno, bienvenido Mauricio a este live y estamos con él para conversar sobre Aura Feeling. Mauricio nos va a comentar, nos va a contar de qué se trata esta disciplina que se está lanzando, entiendo Mauricio, ¿no? Es algo que está Así recién es. salido del horno, ¿no? Así es. Formalmente se fue concebida el 2018, no obstante, todo este periodo ha estado como en proceso de desarrollo y ya está en labores de parto, nace o está presupuestado, la fecha del parto está para fines de febrero, así que en estos días vamos a estar haciendo varias actividades en distintos canales, por distintas redes, para poder transmitir acerca de esta disciplina. Perfecto. Déjame enchufar aquí. Ahí. Bueno, comencemos entonces, Mauricio. Cuéntanos de qué se trata esta disciplina que está en este proceso de parto, ¿no? Pero qué rico y qué orgullo y qué honor, digamos, es poder estar conversando contigo justo en este proceso de parto de Aura Feeling y que todavía, digamos, no ha sido, digamos, no se ha hecho ningún curso todavía o ningún proceso de formación de Aura Feeling, así que de verdad que estamos acá en la van premier de Aura Feeling. Así que Mauricio, cuéntanos de qué Totalmente. se trata Aura Feeling. ¿Ah? Me siento como papá repartiendo puros en toda la maternidad. Eh, para poder introducir un poco esta disciplina, quisiera comenzar relatando un proceso que vivió Carl Jung en su momento. Esto le comenzó a ocurrir en 1913 y comenzó a tener una serie de primeros sueños y después estos sueños le comenzaron a ocurrir de forma diurna, sueños diurnos, en donde empezó a ver cómo primero su valle y posteriormente Europa completa se inundaba
primero de agua, después esta agua se transformaba en sangre, se llenaba de cadáveres, básicamente esto ocurrió aproximadamente un año, un poco más de un año antes de que se desencadenara la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, hoy que tenemos como las referencias históricas de qué es lo que ocurrió, sabemos que básicamente, y aquí está como el detalle que nos conecta como con esta disciplina, básicamente lo que estaba haciendo era recordando el futuro. Y este ejemplo es como muy importante en el marco de esta disciplina, porque por una parte no es cualquier persona que transmite una experiencia de este tipo. Por otra parte, y probablemente es lo más relevante para nosotros, más allá de un hecho puntual, documentado, de una persona reconocida que haya tenido una premonición, es todo el proceso que él vivió cuando comenzó a experimentar esto, porque básicamente él lo que sintió es que se estaba volviendo loco, esto para ponerlo en términos vulgares, sintió vergüenza, porque él ya estaba en este proceso con formación para asistir a otras personas. De hecho, él sintió que estaba teniendo un brote psicótico, pidió ayuda, en ningún momento lo asoció con algo literal, porque como mencionamos, esto es antes de, jamás en la humanidad se había dado una guerra a tal escala. O sea, Europa siempre tuvo muchas guerras, pero no como para tener una imagen, para tener esa referencia o para poder significar esa referencia. Con lo cual, para nosotros es muy importante el qué nos pasa cuando interactuamos con algo que va más allá de lo que nuestra percepción está habituada. Es como gestionar, digamos, como información o percepciones que en el día a día no es habitual, ¿no? Algo así. Tal cual. O, para ponerlo también en otros términos, tal vez sí es habitual, pero precisamente por esto No que nos le damos ocurría cuenta. a Job, lo vamos descartando. Claro, por una parte de forma inconsciente y por otra parte también consciente. Es decir, hay toda una cuestión que trasciende los sentidos. De hecho, Aura Feeling se dedica muchísimo a poder resignificar varios conceptos claves, como lo son realidad, como es la misma percepción. Está basada en esta nomenclatura que nos conecta con esto de ver aura, aun cuando con todo lo que sabemos científicamente a la fecha, la expresión ver aura sería una inconsistencia. Porque, por una parte, aura no tiene que ver con colores. La etimología de aura se refiere, es como viento, como brisa, algo que sentimos, pero que no lo podemos ver. Y por lo tanto, esto de poder visualizar colores es muy útil, porque de hecho es como la puerta de entrada a poder significar algo que está más allá de, en este caso, la visión. Y por otra parte, técnicamente, esto de la visión es súper limitada. O sea, todos los estudios que tenemos, incluso ni siquiera recientes, nos conectan con que como humanidad, nuestra estructura sensorial sería mucho más acertado decir que estamos prácticamente ciegos a decir que vemos. Porque nuestros ojos como sistema sensorial, según el doctor Karan Raj, que es un tipo que se volvió súper popular en una de las redes en las que participas, que yo todavía no, en TikTok, daba una cifra que impactó muchísimo, que él menciona que la vista humana percibe solo el 0,0035% de la realidad. Y a esa cifra habría que hacer un ajuste, porque en realidad ese porcentaje, muy inferior al 1%, corresponde exclusivamente a lo que somos capaces de percibir del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es lo que interactúa con luz. Y hoy sabemos, y está demostrado,
que aproximadamente el 80% del universo está constituido de materia llamada oscura, que es lo que no interactúa con luz. Con lo cual, eso sería un 0,0035% del 20% Claro. de lo que nuestra estructura tendría como acceso. Por lo tanto, en Aura Feeling requiere una transformación, primero personal, una cuestión de postura respecto del ego. O sea, transformar nuestra postura a asumir la realidad sensorial de que prácticamente estamos ciegos. Y con esto conectamos además, que pasa a ser como súper interesante, con Platón, con el mito de la caverna. O sea, es como, pasa a ser literal. Por lo tanto, hay toda una cuestión de contenido, muchísimo contenido científico, que nos permite como reubicarnos. Porque es muy distinto estar en una caverna a oscuras, viendo solamente algunos flashes, algunos reflejos, más aún con esto que ya mencionábamos respecto a nuestra capacidad real, nuestro alcance real de la vista. Todavía no hemos hablado de otros sentidos, pero por lo menos con esto de ver. Y creer que uno ve, y creer que uno conoce la realidad, que es muy distinto a asumir que uno está prácticamente ciego y en base a eso comenzar a... Desde ahí. ¿Cómo? Desde ahí, como asumir, entre comillas, que uno está ciego y desde ahí empezar, no sé lo que ibas a decir, pero Sí, imagino como desde ahí asumir que podemos conectar con otras percepciones, con otras sensaciones que en la realidad no vemos como constantemente, digamos, o la dejamos pasar, ¿no? bueno, de hecho, esto es como, me parece maravilloso, la forma en que conectaste con el punto en la dirección a la que iba sin haberlo dicho, porque de alguna forma es como que sintetiza Mm, todo lo que estamos hablando, porque sí, esto, lo que percibimos excede lo que supuestamente somos capaces de percibir. claro. Y esto es lo que además nos hemos enseñado como sociedad. O sea, en mi caso, en mi proceso formativo, mi primaria, mi secundaria, incluso en universidad, se hablaba de 5 sentidos. Hoy Claro. la ciencia ya tiene demostrado más de 32 sentidos para el ser humano. Pero además es como redescubrir este vehículo en el cual andamos, que es nuestro cuerpo material, físico, que viene con mucho más equipamiento del que creemos que viene, ¿no? O el que Exactamente. nos han dicho que trae, digamos. Sí, y además tocaste otro de los temas cruciales de la formación de Aura Feeling, que tiene que ver con el materialismo, porque de alguna forma, como humanidad, sobre todo en Occidente, estamos súper condicionados por esta filosofía en cuanto a que básicamente esto es real y lo que no toco, lo que no soy capaz de ver, no lo creo o no es real, que esto se remonta al primer concilio católico, el concilio de Nicea, en donde básicamente esto pasó a ser una discusión, en su momento parecía ser como importante, sobre todo si uno lo pone en el contexto de una institución tratando de recuperar control con toda la crisis política y militar que se estaba viviendo en Constantinopla en aquel entonces, pero básicamente lo que trató de hacer la Iglesia en ese momento era unir fuerzas en torno al materialismo y descartar otras posturas. De hecho, una de las consecuencias de ese concilio fue que terminaron, esto es súper importante, terminaron eh, excomulgando y desterrando a los obispos que no estaban de acuerdo con esta postura. Porque de alguna forma esto pasa a ser una, perdón por la expresión, pero después tiene una serie de enlaces que le dan más sentido, pasa a ser como una castración mental. Esto es como pensar solo como en lo material en relación a nosotros, ¿qué es lo que hoy nos lleva a, bueno, pero ¿cómo conecté con esa idea? O sea, tengo una antena, es como, ¿cómo
cómo puede una mamá sentir que su hijo, su hija, le está pasando algo en este momento, aun cuando está en otra ciudad? ¿Por qué un perro siente, tengo un perro a mis pies ¿por qué un perro siente que su amo está por llegar a casa, aun cuando no es el horario habitual, aun cuando todo este tipo de situaciones, muchas de las cuales tienen estudios muy serios detrás, nos ponen en contacto con esto, en donde básicamente lo que hacemos es, lo experimentamos, lo vivimos, pero estamos tan condicionados que hay un esfuerzo para tratar de descartar eso. Es como Claro. dentro de lo que mencionabas tú, me lo estaré imaginando, un comentario Sí, claro. así hiciste, cuando conectaste con la idea hacia dónde iba todo esto. Sí. O sea, tanto nosotros somos instructores de registros akáshicos y por lo tanto esto lo tenemos como súper incorporado. No obstante, para que el público entienda, hay como muchísima resistencia a asumir nuestro poder, sobre todo para cuestiones que tenemos como, tienen base en creencias que están súper asentadas. Hay como una facilidad para dudar del propio poder, como esto, me lo estoy imaginando, ¿será verdad? ¿No será verdad? Como en el fondo, de alguna otra forma también, por lo que voy escuchando de ti, Mauricio, también esto se conjuga con cómo hemos sido premiados, ¿no? Premiados, digamos, entre comillas, como en el fondo ajustarnos a ciertos parámetros, a ciertas formas, que de alguna manera te van premiando a que no te salgas de esa forma de vincularte, de relacionarte, de ver, de sentir. Y además es como, es sorprendente también porque en el fondo hay un tema que es tan vivenciado por nosotros como las emociones, que son parte del equipamiento con el cual venimos a esta encarnación y que nos permiten de alguna otra forma adaptarnos también a esta encarnación, y que hasta incluso el entrar en contacto con las emociones ha sido castigado Totalmente. en algún minuto y todavía, digamos, ¿no? Exactamente. De hecho, en términos de Rupert Sheldrake, es como todavía estamos, esto lo mencionaba en una entrevista, es como que estuviéramos en una etapa post-dictadura. Como, él refiriéndose directamente a esto que mencionábamos del Concilio de Nicea. Es como que ya no está la dictadura, o sea, teóricamente ya tenemos la libertad, y esto seguramente le hará sentido a quienes vivimos en Argentina, en Chile o en otros países que han tenido dictadura, y que es como que todavía quedan secuelas, quedan como capas que inhiben la conducta libre por completo. Seguro lo hacemos como en muchas áreas, pero todavía quedan como secuelas. Y hablando precisamente de Sheldrake, hay como una serie de sucesos que nos pasan de forma cotidiana que nos ayudan como a ponernos en contexto con lo a lo que apunta esta disciplina. Uno de ellos, que es re común, aprovechando con esto de que me costó conectarme al link de Instagram, es súper común, y de hecho es como pasa de boca en boca esto de sentir que alguien está por llamarme por teléfono. Estoy sintiendo que tal persona me va a llamar y de pronto, segundos después, suena el teléfono y es esa persona. Y esto, comentándolo con muchísima gente, es súper interesante lo que a uno le pasa cuando vive ese proceso. Y lo común que es tratar de descartarlo. Como, no, fue una casualidad, o en realidad al ver el nombre me tuve que haber imaginado lo previo. Y por lo tanto, es como, no pasó, no pasó. Es como, Esa es como la consecuencia de esto, de que fuiste premiado para eliminar eso, ¿no? Totalmente, porque, a ver, Socialmente hablando. es súper interesante el término que utilizaste, porque de alguna forma Jung a esto, que hace un enlace con el budismo y con la espiritualidad como re bonito en el proceso como de evolutivo, él habla de individuación, que es como el proceso en cómo nos vamos insertando a la sociedad, que de alguna forma es cómo vamos ajustando nuestro
aparato sensorial para ser parte. O sea, es como ver un bebé, ver un niño que su vista está por todas partes, sus sentidos están... nuestra percepción como adultos es que todavía no se enchufan. Es como, y les vamos transmitiendo, es como que los vamos condicionando, por supuesto que no es la intención, o sea, la intención es poder desarrollar un lenguaje en común, que es otro de los conceptos que Sheldrake menciona como techo, pero que en este caso el contexto que le estamos dando es que es útil en este proceso de inserción a la sociedad, poder condicionar nuestra percepción a focalizar y poder estar hablando como un mismo lenguaje. Porque si tomamos situaciones como por ejemplo el daltonismo, en realidad el daltonismo no es una enfermedad. O sea, por la única razón que pasa a ser una enfermedad es porque usamos semáforos. Porque si no fuera por los semáforos, no tiene... No fuera por los choques. Exacto. Y por supuesto que es relevante en esta sociedad. Este sería como un ejemplo que nos pone en contacto con eso. En cuanto a que al insertarnos en esta sociedad, en realidad estamos haciendo procesos que sí son útiles, que sí son necesarios para cómo está estructurada nuestra sociedad. No obstante, llega un punto, y aquí es donde se enlazaría con la parte de Jung cuando habla literalmente de iluminación, llega un punto en donde esto comienza a estorbar. Y para poder seguir avanzando, para poder ver más claramente, clarividencia, es necesario deconstruir determinados conceptos, determinadas creencias que nos han servido muchísimo. Entre otras, y volviendo a hacer el enlace, esto de ver aura. Y en realidad lo que sería como decir leer registros akáshicos. O sea, está tan asentado, pero que en realidad pasa a ser incluso de entrada una limitante. Punto uno, porque no tiene que ver con los ojos. Esto ya lo mencionamos incluso con cifras. Y punto dos, porque al partir desde esa base lo que estamos haciendo es limitando absolutamente la experiencia de lo que en realidad no tiene límites. Justamente. Y ahí te quería hacer una pregunta, Mauricio, en relación al concepto de conciencia de unicidad, y también en relación al tema de a lo que en registros akáshicos llamamos las aperturas espontáneas de registros, ¿no? Sí. Esto como esto que mencionabas de, por ejemplo, estaba pensando que, o recibí la idea de que iba a sonar el teléfono y suena el teléfono, o estaba pensando en Juan Pérez y me llama por teléfono o me lo encuentro en la calle, ¿no? Entonces, como, ¿de dónde sale esa información, ¿no? Entonces, desde el concepto de unicidad, ¿no? Que una parte de la definición nos habla de que estamos unidos y fundidos con el todo y que en el fondo y que somos uno con esto, ¿no? Y que todo lo que está pasando afuera también es un reflejo de lo que estamos haciendo internamente y lo que hacemos adentro tiene un correlato en el afuera. ¿Tiene que ver con eso también lo que estás planteando en relación ahora, Phil? Sí, como en los dos elementos del concepto de unicidad, tanto en la parte potencial de que somos uno, todos somos uno, pero también por la otra parte, es como la necesidad incluso del entorno, como del planeta, de la comunidad, de que seamos, que Mauricio Neto sea yo, que Francisco Jorquera seas tú. O sea, la necesidad del individuo dentro de este juego. Porque si volvemos de diferenciarnos. ¿Cómo? De diferenciarnos. Totalmente, porque de alguna forma, si estamos todos prácticamente ciegos, que esto es una realidad científica, nos necesitamos para salir de la caverna de Platón. O sea, solo no podemos. Es como... y que termina siendo la forma de reconectarnos, de volver a la trama. Y todos, no quienes están de acuerdo conmigo, todos.
Y aquí es donde el tema de política, religión, pasa a jugar un rol como súper importante. Rupert Sheldrake es un biólogo, bioquímico, es una de las personas como que más, desde el punto de vista científico, más ha contribuido a flexibilizar esta postura materialista. Estamos hablando de materialismo filosófico. Y que nos ha abierto puertas para poder integrar determinadas cosas que estaban en el plano del mito, digamos. Se hicieron experimentos en Inglaterra en relación a esto que mencionábamos de los perros, y más del 80% de los sujetos de estas pruebas pudieron corroborar esto de que el perro se ponía en estado de alerta cuando la persona, sin haber llamado, sin estar cerca, sin que hubiera un ruido motor, sin que fuera el horario habitual, estuviera en camino. Que de alguna forma, de nuevo, con esto del materialismo, es como, bueno, están conectados, es como, hay un nexo que no alcanzamos a ver, porque es una realidad lo que está ocurriendo. Uno de los estudios que a mí más me impactó tiene que ver con, y que esto lo hizo la marina de guerra de un país nórdico, no recuerdo en este momento exactamente cuál fue, pero que básicamente mandaban palomas mensajeras desde un barco, movían el barco y la paloma volvía a la nueva ubicación del barco. O sea, era como, ¿cómo sabe? En África esto ocurrió de casualidad. Se sacaron grupos enormes de cebras de una zona en donde todos los años hacían una ruta, hacían un movimiento masivo, siguiendo un camino prácticamente como súper específico, y cuando las sacaron, las llevaron a una reserva y pasaron 3 generaciones. Mi perro está sintiendo que estamos hablando de animales, así que viene a dar su opinión. Y pasaron más de 3 generaciones, y cuando vuelven a reinsertar a las cebras al mismo lugar, sin que ninguna de las cebras del momento estuviera viva, o sea, ninguna había hecho el circuito, comenzaron a hacer la misma migración, exactamente por la misma ruta, que de hecho, como habían hecho movimientos, habían puesto cercos, habían puesto muros, y los terminaron rompiendo, algunos las cebras, y otros las autoridades dándose cuenta que estaban retomando lo mismo. Y muchísimos de estos hechos documentados motivaron a biólogos, básicamente a las ciencias naturales en general, a buscar una explicación. Bueno, ¿dónde se almacena esto? Y el candidato número 1 pasó a ser la genética, los genes, el genoma. Y cuando se ha hecho el mapeo, descubrimos que mucho de lo que hemos estado hablando no está en el genoma. Por lo tanto, ¿dónde está? Y aquí es donde surgen conceptos que para nosotros pasan a ser cruciales, como los campos de información, campos mórficos o campos morfogenéticos, por esto mismo que mencionaba Rupert Sheldrake, que nos ponen en contacto con algo a lo que nuestra conciencia materialista, de nuevo desde el punto de vista filosófico, no le daba lugar. Es como, eso no existe, no está, y por lo tanto, esto debe tener otra explicación, o no lo es, o es delirio Claro. masivo. O es catalogado como una enfermedad. Totalmente. O sea, ¿cuántas personas han podido ver cosas que el resto no, y pasan a ser, tal vez no internados en una clínica psiquiátrica, pero sí los atacamos como sociedad y se llenan como de prejuicios? ¿Qué cantidad de, qué sé yo, mujeres hemos quemado por brujas porque estuvieron en contacto con realidad que el resto como sociedad no éramos capaces de percibir? El tema, por lo tanto, hoy estamos viviendo como una etapa privilegiada, porque muchos de estos conceptos que estaban en el campo de lo espiritual
hoy tienen un asidero científico, la verdad, espectacular. Sí. Porque de hecho, toda la descripción que está en el marco teórico aún de los campos mórficos de Sheldrake pasan a tener como una similitud enorme con la materia oscura, que es un temón también dentro de lo que es el proceso formativo, porque por una parte el nombre nos pone en contacto con esto que le pasaba a Jung cuando empieza a tener este tipo de experiencias. Porque de hecho, si fuera materia oscura, si es oscuro lo veríamos. O sea, oscuro o negro tiene que ver con interacción con la luz, y la materia oscura no tiene interacción con la luz. Sabemos que existe porque pesa, no porque tenga alguna expresión luminosa. Claro. No porque se vea, digamos. Exactamente. Con lo cual, ¿por qué le pusimos oscura? De hecho, el nombre que más correspondería sería materia transparente. O sea, pero es como que de alguna forma asusta. Como que está enjuiciada de mala, ¿no? Exacto, pero totalmente. ¿Qué es lo que nos pasa cuando, qué sé yo, alguien está en una habitación teóricamente solo y siente que pasó alguien atrás? O sea, y de aquí empezamos a hablar de fantasmas, Hoy día justamente alguien me estaba comentando eso mismo. Me decía, ¿te ha pasado alguna vez que como que ves pasar como gente por el lado tuyo? Entonces como que qué sincrónico, ¿no? Era como que estuviera percibiendo que íbamos a conversar de esto hoy día en la noche, ¿no? Sí, se vuelve maravilloso el universo con esto de la sincronía, y es como cuando uno está abriendo una puerta y todo se empieza a alinear como en una dirección porque algo se está mostrando. Y esto mismo que mencionábamos respecto de esto de sentí que pasó alguien, volvamos a esto de la caverna. Es muy distinto tomar este tipo de experiencias siendo prácticamente ciego, estando sentado en un rincón y pretender que uno sabe qué es lo que pasó. Es decir, no, eso fue un fantasma, o claro, esto fue un ángel, o esto fue es como tratar de limitar y explicar un fenómeno. Exactamente, que es muy distinto a partir de la base real, científica, que estamos prácticamente ciegos. Y de alguna forma eso nos libera. O sea, la verdad, esto es re bíblico, nos libera. Y es como, porque es súper legítimo y abre puertas, sentí que alguien pasó. Distinto es las etiquetas que le ponemos después a la experiencia, porque haber integrado la experiencia ya es valioso. Esto es, sentí una luz roja de ese costado. Que es distinto a sentir la luz roja e internamente mi ego la descartó, la reprimió la experiencia, y ni siquiera soy consciente 2 minutos después de que percibí o una presencia, o una luz, o una emoción, etc. Por lo tanto, es como un acto de humildad. Aura Feeling sería como un acto de humildad, en donde vamos integrando descubrimientos científicos, eventos históricos, algunos de los que ya hemos mencionado, vamos integrando teorías y de paso vamos haciendo una serie de ejercicios que nos permiten ir soltando y liberando en nuestra percepción. Ya no solo... Sí. No, termina la idea, por favor. No solo para lo que uno cree que es ver aura, que es como me siento frente a una persona y veo colores, que es como lo tradicional, sino para percibir, ¿qué cosa? Todo. O sea, porque de hecho esto trasciende cualquier límite. Algo iba a decir. Sí, en el fondo es como, estamos hablando con Mauricio Neto, Mauricio, creador de Aura Feeling, fundador de la Academia Holística, les decía al comienzo, originador también de numerología akáshica, Mujo-Kenai, del método Akashic Healing que enseñamos en la Academia Holística con registros akáshicos, entre muchas otras cosas. Y como a modo de, a ver si es que voy entendiendo, dijo el ego, para limitar y ponerle título a estas cosas, ¿no? A estas cosas que estamos hablando. Claro. Entonces, Aura Feeling,
corrígeme por favor si es que estoy bien o mal, entiendo que es una forma de permitirnos conectar con el todo y comunicarnos con ese lenguaje, entender ese lenguaje, o no sé si entender sea la palabra, pero en el fondo es de alguna u otra forma entrar en contacto con cosas que nos acostumbramos por motivos que sean a dejar de lado, reprimir, pensar que eso no está bien, pensar que eso es del diablo, pensar en el fondo es ir conectando con lo que hemos, con los sentidos que hemos ido dejando de lado, reconociendo que estamos ciegos y que realmente lo que vemos es casi nada, digamos, ¿no? Sí, y con toda la parte gradual que va ocurriendo en el medio. Porque de alguna forma, por supuesto, ese es el punto de partida, pero en algún punto nos vamos dando cuenta de que en realidad no nos estamos conectando, que siempre estuvimos conectados porque somos uno. No obstante, hoy en el presente lo percibimos como tal. O sea, es como si veo algo afuera, no soy yo eso que veo afuera. Por lo tanto, si de alguna forma comienzo a amplificar conciencia, me doy cuenta de que en primera instancia es como me estoy conectando, pero después es como siempre fui yo, es como reencontrándome como en cada lugar, en cada ángulo del universo. Por eso iniciamos este live mencionando lo que le pasaba a Jung. O sea, un tipo que trabajaba con la psique humana, viviendo una experiencia de este tipo y sintió vergüenza. O sea, vergüenza. Es como súper interesante. Esto está relatado en su autobiografía, esto está como muy bien documentado, y que de alguna forma nos pone en contacto con lo que hace esta disciplina. Nosotros lo que hacemos es como desde lo fenoménico poder amplificar conciencia. Después esto se hermana directamente con disciplinas como registros akáshicos, como las Sí. mismas constelaciones akáshicas, por mencionar un par. No obstante, esto tiene que ver con como ir soltando velos, ir haciéndonos cargo de como todos los condicionamientos y las limitaciones con las que estamos conviviendo de forma Sí. cotidiana. Que nos permite conocernos también, me imagino, ¿no? Porque como Exacto, exacto. nuestra estructura egoica, me imagino que va a generar ciertas reacciones tratando de como ajustar y calibrar, entre comillas, este vehículo que estaba funcionando de una determinada manera, que veía determinadas cosas, que percibía o sentía determinadas cosas, y las que no estaban como dentro de lo, entre comillas, normal, lo que ha sido catalogado como normal, eh, nuestra estructura egoica va de alguna u otra forma a reaccionar frente a esto, ¿no? Entonces, como nos permite conocer de qué manera también nosotros nos podemos acercar o no a esto que pareciera ser desconocido. Totalmente. Es interesante el que podamos ilustrar esto del ego como vehículo, y es como estamos utilizando un avión para trasladarnos por el suelo. Es como, y es porque Claro, estamos convencidos de que no vuela. Es claro. como, pero funciona. Mm, Avanza, es como nos permite trasladar, nos permite llegar a determinados lugares. El resto usa sus aviones muy parecidos a como los usa uno. Y si en determinado momento el avión se despega del suelo, es como, ¿qué pasó? Es como, claro. y, y, y en este sentido, hay como, y volviendo a esto, a este concepto que mencionabas hace un rato, esto de la unicidad, porque de alguna forma es como, para poder insertarnos en esta sociedad, lo que hicimos fue reforzar el concepto de individuo. Esto fue útil, de alguna forma nos permite ir conectando, esto está asociado a los complejos de los que habla Jung, esto está asociado por una parte a neurosis, a lo que en el método Akashic Healing denominamos patrones de conducta insano, pero también a los patrones de conducta sanos, que son los que de alguna forma nos conectan con nuestro propósito, con nuestra vocación, y nos permiten como reconocernos y nuestro rol en este plano.
No obstante, eso nos da un punto de partida para poder ya avanzar en otra dirección. Es como nos concentramos para después abrirnos e ir como recuperando conciencia unitaria. Y en este sentido hay un juego que se integra en esta disciplina que tiene que ver con jugar a los rapsodas. Los rapsodas lo que hacían era tomaban fragmentos de los poemas de Homero y estos los transmitían, iban con bastones y los transmitían al resto de la gente, pero mezclados con su propia creación. Era como que contaban su cuento y entre medio metían citas. Después hay otro grupo que hace algo como más evolucionado, que son los aedos, o las aedas, y que vendría siendo como una etapa más avanzada del proceso que se haría en Aura Feeling. Nosotros lo que haríamos como en primera instancia tiene que ver con usar el bastón y tomar algo ya construido, que sería como lo de Homero. Y por lo tanto vamos conectando con algo que ya está en lo que creemos realidad para ir descubriendo lo nuevo. En este libro nos pasó varias veces de que justo tal persona me dijo tal cosa, o me pasó esto, o estaba leyendo un libro y justo en el libro que elegí leer en ese periodo aparece un párrafo que tiene todo que ver con lo que me está pasando a nivel emocional, o escuché una canción, y mucho de esto lo dejamos en el marco de la coincidencia, de la casualidad, y por lo tanto al poco tiempo lo descartamos. Que es como, si hacemos un trabajo consciente, básicamente de esto, que mucho de lo que no percibimos, algo nos está susurrando al oído. Hay una mirada de la realidad re interesante que tiene que ver con el libro tibetano de los muertos, en donde básicamente lo que transmiten es que es una recopilación de los ritos que se hace cuando un ser humano muere y le hacen una serie de ritos para ayudar a que esta persona que falleció haga una transición. Esto sé que tú lo sabes, lo transmitimos al público en general, a quienes nos están viendo, escuchando. Básicamente, desde la perspectiva de los tibetanos, cuando una persona fallece, cuando un ser humano muere, pasa a un estadio ilusorio, o sea, un plano, una ilusión. Y no sale de ese plano, de ese mundo, de ese universo, hasta que se da cuenta de que es una ilusión. Y una vez que pasa, llega a otro estadio ilusorio y así sucesivamente. Y lo que hacen sus seres queridos, básicamente es, desde este mundo, se le cantan, hay unos mantras susurran. hermosos, sí, que lo que se espera es que le llegue como susurro, como una brisa, como un viento invisible, literalmente aura, a esta persona que está en ese plano y le llegue al oído. Es una ilusión, es una ilusión. Y de alguna forma nos estamos experimentando mucho de esto, sea literal o no esta mirada. Esto no tiene que ver con tomar esto y estructurarlo, tomarlo como referencia, y que de alguna forma nos ayuda a trascender ilusiones, no necesariamente de este mundo. Puede ser ¿Qué susurros no estamos escuchando ahora? ¿O qué susurros estamos en condiciones de escuchar? Totalmente. ¿Y qué están ocurriendo? O sea, por lo tanto, la disciplina en primera instancia nos pone en contacto con esto. No va a algo más mental y específico, que es súper valioso, que tiene que ver con registros akáshicos, por ejemplo, que nos permite tomar parte de esto y llevarlo a mensajes como concretos y llevarlo como algo como específico. Esto está más orientado como a relajar nuestra estructura sensorial, y con lo cual lo que vamos haciendo es ampliando nuestra percepción. Porque es como, volviendo una vez más a esto del mito de la caverna, es como, si estoy en un rincón,
asustado, porque no sé dónde estoy, es como una postura, comillas, segura, el imaginarme cómo son las cosas y quedarme con eso, quedarme como con esa creencia. Porque si no me muevo, no me voy a dar cabezazos en la caverna. No voy a tropezar, no me voy a caer, no voy a chocar con otras personas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es como súper seguro quedarme en eso. Y en este sentido, requiere valentía. Hay capas de miedo en el ego cuando nos aventuramos a explorar esto hasta el momento desconocido, que es básicamente ponernos de pie en la caverna y empezar a tocar, empezar a moverse, lo que va a implicar recibir algún cabezazo, seguro. Y esto, derechamente, desde lo sensorial, además es bastante entretenido practicarlo. Hay ejercicios que tienen que ver con esto, con estar en una habitación, por ejemplo, 100% oscura, incluso cerrar los ojos y empezar a prestar atención, empezar a tratar de ver sin los ojos, porque esto está asociado a esto. O sea, querámoslo o no, cuando hablamos de aura, hay una cuestión de ver y de ver colores, y eso, trascender esa postura que ya tiene bastante tiempo, requiere una transformación personal. Sí. Entonces, dentro del proceso formativo propiamente tal, de esta disciplina de Aura Feeling, un primer paso es, de alguna otra forma, es como hacerle un cariño a nuestro ego, tratarlo con cariño, con cuidado, para que de alguna otra forma nuestra estructura pueda relajar y deje de estar como en guardia. ¿Entiendo eso, no? Sí, de hecho por eso hablaríamos de rapsodas al comienzo, que tendría que ver con el nivel 1. Es decir, que nos vamos a animar a poder transmitir poesía, pero vamos a tener nuestro bastón al costado. Y además vamos a tener como apoyo estas estrofas o textos como específicos. Esto es simbólico, digamos, en cuanto a que es importante sentar una base que nos sirva de santuario para poder realizar esta exploración y tener un punto de referencia al cual volver, además, cada vez que nuestro ego esté incómodo o inquieto. Esto tiene que ver con la parte sana de la zona de confort, que también es otra de las creencias, comillas, limitantes, masificadas, que la zona de confort sería algo negativo, y no es siempre negativo. Sí, pues, O sea, la zona de confort es súper valioso poder trascenderla, poder animarse a salir de ella, pero sin descuidarla, porque es nuestro punto de regreso, donde nos volvemos a fortalecer, donde nos volvemos a llenar de confianza, de energía, para después volver a salir. Volver a salir. Con lo cual, el nivel 1 tendría que ver con construir una zona de confort en relación a la percepción. Y al construir esta zona de confort, es como atesoramos y rescatamos nuestras actuales creencias, lo que hoy creemos respecto del aura, pero lo ponemos sobre la mesa. O sea, entramos en contacto con nuestras creencias, con nuestras sensaciones. Esto que hablamos de la palabra conectar, que es como tan común, y muchas veces nuestro ego es como que lo necesita. Como el propio Jung, en esta evolución de sus sueños lúcidos, llegó a entrar en contacto con una persona sabia que le decía lo que él ya veía, como en el caso nuestro, dentro del método Akashic Healing, como un bastón. Es como, ¿cómo voy a ser yo capaz de acceder a todo esto? ¿No? Tiene que ser alguien quien me lo está diciendo. No obstante, si lo percibo de esta forma, bueno, me lo respeto. O sea, estoy sintiendo que hay una persona al lado que me está diciendo tal o cual cosa. Y ya en un nivel más avanzado podemos ir como haciendo transformaciones respecto a eso. Pero primero atesorar lo que nos va pasando. O sea, esto de lo que hoy se percibe como extraordinario. Se toca un poco con el tema de la canalización, como esto de, como
ver como que algo externo me está entregando una verdad, un conocimiento, ¿no? Para después ir como, de alguna otra forma, amplificando el nivel de conciencia y entrar en contacto con la unicidad. Sí, para aquellos que tienen una estructura egoica que necesitan ese tipo de bastón. O sea, Mm, en términos avanzados de la disciplina, eso es una ilusión, como cualquier otra. ujú, No obstante, en el inicio no es casual que tengamos ese tipo de creencias. Por eso hace un rato veíamos esto de sentir una presencia y algunos van a estar convencidísimos de que se les cruzó un ángel. Otros van a estar aterrados porque van a sentir que se les apareció un fantasma. mm. Otros van a decir que por fin llegó un alien y se les puso al lado para tratar. Y por lo tanto, hay un libro que nos pone en contacto con precisamente con esto, que es El poder curativo de las crisis, que es una Sí. recomendación de varios Groff. autores. ¿No? ¿Cómo? Estamos hablando del libro de Stanislav Grof, ¿o no? Sí, tanto él como Cristina, su esposa, hacen la Mm. recopilación. Hay varios autores que escriben y que tratan como sobre este tipo de sucesos y cómo cada uno le pone como su significación, los significa de determinada forma y como que le da cierta estructura a esa experiencia que no se termina de entender, sea desde lo traumático o no, ¿ah? Porque también puede tener que ver con eventos como de percepción. No Como las obstante, emergencias espirituales. exactamente, Mm. no obstante, pasa a ser valioso porque le dimos determinada estructura. O sea, no es algo a descartar. Por lo tanto, si estoy vivenciando un evento y se me aparece alguien al lado, es súper relevante, importante para uno en este proceso de construcción y de autoconocimiento, el ponerse en contacto, el reconocer, bueno, veo tal figura. En, eh, Mm. en el libro de las revelaciones, en el Apocalipsis, hay hay un fragmento en donde el apóstol Juan se encuentra con un personaje eh, de luz, poderoso, y le empieza a hacer acto de adoración, porque básicamente sintió, me encontré con Dios. Y este personaje le dice, no soy Dios. O sea, que es exactamente lo mismo, o hay un paralelo directo con lo que les pasó a los mapuches cuando ven por primera vez a los españoles llegando a caballo, y no era un ser humano en un caballo, era prácticamente un centauro. Ejemplo de esto tenemos como miles. Por lo tanto, no se trata de canalizar, pero tampoco es irrelevante el por qué determinadas personas van a vivir sus procesos como una canalización. Y esto se integra, se respeta y esa persona va a pasar a hacer esto como súper relevante en su proceso. Tenemos Y claro que es... Sí, no, dale, perdón, que voy a cortar la idea. Dale, dale. por lo tanto, volviendo a algo de lo que tú ya mencionabas que tenía que ver con esto de la unicidad. Tenemos claro el punto de partida, que tiene que ver con individuo. Esto es, hice todo un proceso de construcción para llegar a ser quien soy hoy. Y esto, una parte muy importante de esto, tiene que ver con el lenguaje que uso, tiene que ver con no solo de hablar español, sino como por qué utilizo de determinada forma el lenguaje. Hay personas que son más pesimistas, personas que son más optimistas, o esto mismo aplicado a determinadas áreas de la vida, donde el lenguaje a una persona se le transforma, o por periodos, etc. Esto también tiene que ver con que creo que puedo percibir, que creo que no. Eh, ¿Cómo creo que es el universo? O sea, si hoy ponía un meme que tiene todo que ver con esto, que es un meme, es chistoso, digamos, que es un científico, acabo de descubrir un telescopio que no necesita espejos, y lo usa y ve el universo, el espacio exterior, lleno de vampiros, vampiros astronautas. Pues se pueden ver si no hay espejos. De esto se trata, porque de alguna forma, si creo en vampiros, voy a estar viendo vampiros. Si creo en ángeles, voy a estar todo el tiempo viendo ángeles. Si creo en hadas, voy a estar viendo hadas. Eh, con lo cual, tengo este punto de partida. Esto de soy un individuo y creo en ángeles, o soy un individuo y creo en Dios.
No hay ningún problema en eso. Distinto es la transición que nos permite ir recuperando conciencia unitaria y restaurando el poder personal. Pero ahí, Mauricio, perdón, sí, sí. En esto de, por ejemplo, llegar a un curso de Aura Feeling, en donde estoy dándole cabida a algo que antes no le daba cabida, que es, por ejemplo, veo, según el sistema de creencia que tenga, ¿no? Veo un ángel, veo, qué sé yo, un espíritu, pero entendiendo que hay personas que de alguna otra forma han sido diagnosticadas o mal diagnosticadas, ¿no? O sobrediagnosticadas, como por ejemplo una persona que ha sido diagnosticada con esquizofrenia, ¿no? Que en lugar de decir veo un ángel, soy un ángel y puede de alguna otra forma estar viviendo una realidad o desde una realidad que deja de ser común para el promedio de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué opinas tú y cómo lo ves desde Aura Feeling en este caso, ¿no? Como desde el marco teórico y desde lo que hemos venido conversando? Entendiendo que hay muchas personas que han sido diagnosticadas con esquizofrenia, que, como te decía, están sobrediagnosticadas, mal diagnosticadas. Hay personas que han estado en emergencias espirituales y han sido diagnosticadas con esquizofrenia, etc. Y también quienes han sido diagnosticados correctamente y que Sí, sí, sí. necesitaban determinados tratamientos específicos. O sea, es como trascendental lo que acabas de plantear como tema, porque para poder poner en contexto nuestra percepción, necesariamente necesitamos entrar en contacto en qué es realidad. Y voy a jugar con redundancias. La realidad es que no tenemos, perdón por la expresión, puta idea de qué es realidad, esto como humanidad. Porque a lo que llamamos realidad en la actualidad es un constructo colectivo. Lo acabas de mencionar. Es como lo que la mayoría o la gran mayoría percibimos, y en el proceso de individuación, cuando nos estructuramos para poder pertenecer a esta sociedad, vamos descartando lo que no corresponde a esto y por lo tanto en común nos ponemos de acuerdo para que esto es realidad. ¿Qué sirve? O sea, gracias a eso hemos desarrollado el lenguaje, hemos hecho grandes avances científicos que hoy nos permiten darnos cuenta de que no es realidad, por lo tanto ha servido y muchísimo. Y esto nos permite poder hacer esta transición. Con lo cual, partimos de la base de que no sabemos qué es realidad. Sí estamos experimentando y sí tenemos puntos de referencia objetivos. O sea, hoy sabemos que la materia oscura existe. O sea, se puede, esto lo podemos ver. Por supuesto, que es distinto a creerme un ángel, que era como el punto. Además utilizaste la palabra esquizofrenia, que es precisamente una de las posibilidades que consideró Jung. Jung consideró estar experimentando un brote esquizofrénico. Entonces, hay una parte de este viaje que nos invita a como abrirnos a lo desconocido. El tema es no perder estos puntos de referencia objetivos que existen, porque una persona esquizofrénica, realmente con esquizofrenia, yo tengo un primo esquizofrénico que en su momento trató de clavarse, se metió un cepillo de diente por el ojo para poder silenciar la voz en su cabeza. Esto es, esa persona necesita ayuda, o sea, y la recibió en su momento, digamos. Con lo cual, hay patologías, existen patologías y que necesitan tratamiento. O sea, y en esto, la medicina tradicional, la psicología, la psiquiatría, prestan un servicio como súper valioso. Aura Feeling no es para ser vista gorda a eso. Esto tiene que ver con poder
enmarcar, poder poner en contexto, en principio, lo que no sabemos. El poder relajar nuestro sistema de creencias para entrar en una zona de incertidumbre. Porque si sigo convencido de que conozco el universo, de que sé cómo funciona este mundo, de que los ángeles, de que volvemos a todo nuestro sistema de creencias, de que Dios, de que el cielo, del infierno, de lo que sea, o sea, tomemos nuestro sistema de creencias, ese sistema de creencias nos ha puesto en una zona de confort porque nos da certidumbre, nos permite, así funciona esto. Y eso termina condicionando nuestra conducta. Y nuestra conducta termina definiendo la realidad. El cómo elegimos políticos, el sistema de, socioeconómico imperante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso viene de los sistemas de creencia y esos sistemas de creencia vienen de cómo estructuramos nuestra percepción. Es decir, nuestra percepción construye y sostiene estos sistemas de creencias. Por lo tanto, si flexibilizo, si amplío mi percepción, puedo transformar mi sistema de creencias y como consecuencia de la transformación del sistema de creencias, podemos cambiar el mundo. Que lo necesitamos y con urgencia, y con urgencia. Y Mauricio, como ahí, como para la práctica diaria, Sí. ¿hay algún tipo de ejercicio, algún tipo de acción concreta que podamos ir practicando para ir desarrollando esta actitud de como prestar atención a lo que no prestábamos atención? Sí, por una parte, por supuesto que en el curso se dan como ejercicios como súper específicos, pero para poder compartirle al público y que vaya haciendo algo, jugando, tomen o no tomen la formación, digamos, como para ir abriéndose como a esta perspectiva. Un ejercicio cotidiano perfecto puede ser prestar atención sin juicio. Esto a todo aquello que nos mueva, que nos toque, que llame nuestra atención. Esto es, que yo paso por una vitrina y hay un letrero que me llamó y dice, te mereces todo. Por supuesto que el letrero se hizo para que uno compre, pero lo que me llamó la atención fue el letrero me llamó. Y es como atesorar esto. Es la forma que cada uno... que a cada uno le acomode. O sea, si para alguno... El tema es que esto no se pierda, no se vaya después de nuevo al inconsciente, que es el gran tema de Jung. Sacarle una foto, anotarlo, utilizar algún movimiento del cuerpo, digamos, para hacerlo, para registrar algún decreto, etcétera. Es como cuando este tipo de sucesos llamen, es decir, percibimos algo inusual, es como prestar atención sin juzgar. Esto de la atención y el no juicio nos va a permitir de que no se reprima la experiencia. Y en un segundo esfuerzo, no interpretarlo, que es como clave en esto, no asignarle valores. Por supuesto que quienes ya trabajan con registros akáshicos o con otro tipo de disciplinas podrán hacer un trabajo posterior. El tema es, para poder flexibilizar nuestra percepción, es necesario poder conectar con toda la simbología, con todas las emociones y percepciones de todo tipo que cada uno de estos eventos nos susurran al oído. Porque es una forma de interrumpir cuando ya le empezamos a meter mente o le empezamos a cargar con nuestras creencias lo que vimos. O sea, un ejemplo. Esto se menciona en uno de los cursos avanzados de registros akáshicos de nuestra escuela. Un emperador chino haciendo una expedición por Siberia, encontraron esto quedó documentado, los restos de un ratón gigante que tenía colmillos que le permitían vivir bajo la tierra. Es decir, hoy sabemos que lo que encontró fueron los restos del mamut. Pero como no conocían los mamuts, su sistema de creencias transformaron esto en un ratón gigante que vivía bajo tierra. Porque además, como eran restos fósiles, estaban enterrados. O sea, de esto se trata, a esto apuntaría un ejercicio práctico.
a sea, no llegar al ratón gigante. ¿Qué cosa? que con el ejercicio que estabas compartiendo, me voy a permitir compartir una experiencia que me recordó, me resonó esto que estabas comentando. Hace varios años ya, cuando estaba en la universidad, estaba como en segundo, tercero de universidad, yo estaba en este proceso de, no sé si alguna vez te conté esto, pero estaba en este proceso como de, bueno, ¿existe o no existe Dios? ¿Qué es Dios? ¿Existe o no existe? Y estuve mucho tiempo como con esta incógnita, con esta pregunta interna. Y un día, volviendo de la universidad, de noche, tarde, llegando al departamento donde vivía, veo a una persona que iba en silla de ruedas, pero que su silla de ruedas estaba anexada a un carro metálico que era el negocio de la persona. Vendía verduras, vendía aliños, vendía... Entonces él iba con su silla de ruedas empujando este carro y yo lo veo a media cuadra y justo venía encarando él una cuesta. Y voy y le grito, caballero, le ayudo, y me mira y me dice, ya, bacán. Entonces voy, me acerco a él y mi intención era subir la cuesta y que él pudiera seguir. Y lo subo y llegamos arriba y me dice, ¿sabes qué? Dios me envió para decirte que Dios existe. Y yo, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde están las cámaras de cielo? Entonces quedé tan impactado con eso, porque en el fondo era lo que yo venía como cuestionándome, y este caballero me dice cuando llegamos, me dice, ¿sabes qué? Vengo a comunicarte que Dios me envió para... Soy un ángel, me dice, y me envió para decirte que Dios existe. Entendiendo que más adelante fuimos conversando y aquí viene como la parte racional del tema, como que él practicaba una religión y en el fondo él sintió que yo también era un ángel y que venía a ayudarlo. ¿Okay? Entonces, como, pero que en el fondo fue como vino a responder mi incógnita, ¿no? Como, y Totalmente. nos fuimos caminando, lo fui a dejar hasta su casa, caminamos como 25 cuadras, yo empujándolo y conversando de la vida, de esto mismo, ¿no? Pero en el Claro. fondo es como, es esto que comentabas tú como ejercicio, ¿no? Como no emitir un juicio frente a cosas que parecen ser ilógicas, ¿no? A lo que nosotros Totalmente. estamos acostumbrados a vivenciar y a vivir. Sí, sí. Sí, qué lindo además que se abrió a todo eso y te lo dijo después de que lo ayudaste. O sea, que está como conectado también como al mismo espíritu. Sí. Claro. Así que me resonó eso. Hoy, Mauricio, creo que nos quedan unos minutos de live. Em, Hemos estado conversando con Mauricio Neto sobre Aura Feeling, una disciplina de creador y originador de la disciplina. ¿De qué manera, para la gente que a lo mejor se vino integrando al final del live, de qué manera podríamos resumir esto que nos has venido comentando, Mauricio, en relación a Aura Feeling? En principio tiene que ver con aceptar la verdad. Volvemos a una cita bíblica que hicimos hace un rato, y la verdad es que no sabemos prácticamente nada. Y que paradojalmente esa actitud lo que va a hacer es permitirnos ver más claramente. O sea, es clarividencia, que es uno de los conceptos de la disciplina. Porque si parto de la base de defender mis actuales sistemas de creencias, lo que hoy creo en relación a la percepción y a todo, voy a terminar, voy a seguir estructurado para ver lo que actualmente veo. Hay una película en Netflix, Spectral se llama, Spectral. Es una película de ciencia ficción, es como de acción, muy pochoclera, muy entretenida, pero tiene una escena muy piola en donde tiene una discusión porque los lugareños veían fantasmas
y la gente especial de la CIA, lo que veía era trajes militares de camuflaje. Y el protagonista básicamente lo que decía es que quiere ver fantasmas. Quien está buscando fantasmas va a terminar viendo fantasmas. Quien está buscando armas enemigas va a terminar viendo armas enemigas. Era como una invitación a, bueno, abramos la mente para ver qué es. O sea, y de esto se trata la disciplina. Esto sería como en síntesis la disciplina. Ir deconstruyendo gradualmente, por eso hablamos de una disciplina y no es una simple técnica. Porque esto requiere un camino, y un camino, llevamos toda la vida construyendo lo que actualmente somos, nuestros sistemas de creencias, entre otras cosas. A esto hay que sumarle nuestros patrones que están, que de alguna forma tienen al ego en guardia con determinado tipo de eventos. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido experiencias que en su momento fueron traumáticas, por ejemplo? Viendo cosas raras que no entendíamos, por ejemplo. Con lo cual, esto sería como un camino para ir deconstruyéndonos gradualmente, compasivamente. Por eso hablamos de los rapsodas, con esto del bastón, como siguiendo nuestro ritmo, para ir haciendo nuestra percepción más libre. Y para hacer este proceso, esto lo realizamos con base científica. Durante este live transmitimos como muchísimos conceptos, lo que va permitiendo que nuestra mente, además, se vaya relajando, porque es con base, no es un cuento esotérico, con todo el respeto que me merecen los cuentos esotéricos, muchos de los cuales han anticipado mucho de lo que la ciencia hoy plantea, digamos. Pero esto tiene una base científica respecto de lo que no somos capaces de ver, pero sí somos capaces de percibir, porque en definitiva eso es lo que está mostrando la ciencia. O sea, tratar de ver con los ojos es así de limitado. No obstante, también se está demostrando que lo que somos capaces de percibir excede por mucho los sentidos que actualmente tenemos catalogados. Esto es el principio. Y posteriormente, después esto ya conecta con temas como más específicos, como hablamos hace un rato de registros akáshicos, desde lo fenoménico, conectar con constelaciones y con otro tipo de técnicas. Pero básicamente es un camino para ver más claramente, para desarrollar la clarividencia. ¿Hay alguna página web, Mauricio, en donde podamos buscar la disciplina, encontrar más información? Aurafeeling.com es el sitio web, y en redes sociales es el @aurafeeling, tanto en Facebook como en Instagram. Y desde aquí hasta fines de febrero, que es cuando va a ser el primer curso, vamos a estar haciendo distintas actividades en distintas redes. ¿Fines de febrero se lanza el primer curso de Aurafeeling? Fines de febrero, nace formalmente el bebé. No hay fecha concreta, solo fines de febrero. Está publicada en el sitio web. Mi sistema sensorial y de percepción no me tiene nublado con la fecha exacta, así que quien la quiera ver está en el sitio web aurafeeling.com. Perfecto. Bueno, a quienes quieran seguir también a Mauricio, @mauricio.neto o @mauricioneto. Mi sistema de no sé, sobre todo en Instagram, que prácticamente creo que es Mauricio Oneto, con doble T Oneto, en Instagram, y mauricio.oneto con doble T en Facebook. Sí, también www.mauricioneto.com, y también los invito a que puedan revisar la página web de la Academia Holística, www.academiaholística.com, en donde por supuesto pueden conocer este hermoso lugar de crecimiento y desarrollo personal, en donde van a encontrar información de los distintos miembros de la academia, van a poder informarse sobre las distintas disciplinas, los distintos cursos que estamos realizando durante este tiempo, bueno, durante el año, ¿no? Durante todo el año. Así que bueno, Mauricio, agradezco muchísimo tu tiempo, muchas gracias por introducirnos y contarnos sobre Aurafeeling. Te dejo reinvitado para que nos podamos encontrar en algún otro minuto y podamos a lo mejor ir abordando algún tema en específico de la disciplina,
y poder ir conociendo con mayor profundidad también lo que es Aura Feeling, que por ahí dicen que es Laura Feeling. Y claramente. Gracias a ti por la invitación y solo espero que para futuro encuentro tenga más permiso para hacer bullying. De todas maneras. Bueno, Mauricio, te mando un abrazo y estamos en contacto y nos vemos prontamente. Muchas gracias que nos estuvieron sintonizando. Chao, chao.